o su función, como lo dice. Pero a diferencia únicamente de que, por ejemplo, en el anterior que me preguntaron, y es que cómo vamos a hacer el cambio de figurita, ¿no? De ahí de que les mostraba que era un troquel para, bueno, una figurita para cada uno de los censados. En aquel ejercicio únicamente teníamos una salida, pero ya en este método, y ustedes lo pueden aplicar directamente, ya tienen diferentes salidas o diferentes accionamientos, ¿sale? Entonces, ustedes arman su función con respecto a todas las salidas, o más bien todas las entradas o accionamientos de sus sensores. En este caso, pues pueden ser los finales de carrera o N sensor, como quieran. Y la única salida que van a activar es la que les indica acá, nuevo señal de arranque, ¿sale? Entonces, ¿esto cómo lo pueden ver de forma general? De forma general lo pueden ver de la siguiente forma. Por ejemplo, un ejercicio que ustedes realizaron, o sea, esta es una función, esta sería otra función, esta sería otra función, otra función, otra función, otra función, y esta sería una secuencia de funciones, ¿sale? En donde ustedes ya van a estar activando o desactivando con sus respectivos señales o señalizaciones de sus estados, los diferentes, con las diferentes acciones de sus cilindros, ¿sale? Entonces, ese ejercicio que estamos desarrollando lo pueden aplicar aquí, pero en lugar de hacerlo para una sola salida, lo van a hacer para n salidas o para n accionamientos que ustedes quieran realizar, ¿sale? Entonces es aquí donde creo uno de sus compañeros me dijo, no, es que el troquel o el ejercicio que les había comentado tiene diferentes figuritas, ¿no? Entonces yo les comenté que únicamente los tomaran como si fuera una salida. ¿Por qué? Porque si lo toman como como cinco salidas, como, bueno, cuatro salidas, perdón, como lo vemos aquí, tendrían una función para este, otra función para este, otra función para este y otra función para este. Entonces se simplifica bastante, sí, porque únicamente vamos a estar tomando dos señales aquí, dos señales aquí, una señal aquí y otra señal acá. Entonces, únicamente vamos a necesitar una OR, más bien una AND y aquí directamente, ¿no? Directo al accionamiento. Entonces, cada uno de estos va a tener su pistón y listo. Pero ese no era el objetivo del ejercicio, ¿no? Sino que quería que vieran una simplificación de todo esto. Porque con base a esta tablita, ustedes pueden simplificar bastante el diseño neumático, ¿sale? Entonces, hasta aquí dudas, preguntas. Ah, equipo 5 creo. Preguntas, dudas, ¿no? ¿Sale? Antes de pasar. Bueno, equipo 5. Método Método paso a paso, paso. paso, A ver, pónganse de acuerdo. Bueno, entonces ya, método paso a paso mínimo y método paso a paso máximo. Para desarrollar un sistema neumático por el método paso a paso mínimo o paso a paso máximo se sigue el siguiente procedimiento. 1. Mostrar la secuencia de control en forma de ecuación de movimientos. 2. Para el método de paso a paso mínimo, descomponer la secuencia en el menor número de grupos posibles, de tal forma que en el grupo no se encuentren movimientos complementarios de un mismo cilindro, movimiento de ida y vuelta. Y para el paso a paso máximo, la secuencia se descompone de tal forma que cada movimiento de cada cilindro es un grupo, al menos que los movimientos sean simultáneos. 3. Dibujar cilindros y válvulas de mando. 4. Dibujar estructura. 5. Desarrollar el circuito en base a la secuencia. Ok, gracias. Y bueno, ¿cómo se aplica este método? Con respecto al método de cascada, ven que casi es el mismo arreglo, pero no. O sea, ¿con qué diferencia? Que el último grupo siempre va a estar activado. Este grupo nos va a decir que está en reposo, por así decirlo, o en fase de reset. Una vez que activemos o se ejecute el start, en este caso las condicionales en E1, va a iniciar E1 y va a desactivar el último paso. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Se activa E1, pero al mismo tiempo está activado 5. Si se dan cuenta, esta es una ANT. Entonces no va a avanzar a menos que, o no va, se va a activar a menos que las dos condicionales estén en uno, ¿no? Entonces al momento de activarse, se va a pasar a su segunda posición y va a dejar el paso al grupo uno.
Si se dan cuenta, aquí pasa a la posición 2 y da paso al flujo de aire. Entonces, ¿cómo vamos a conectar todos los accionamientos o dónde vamos a ir colocando los cilindros? Pues en cada grupo. Entonces, y aquí mismo vamos a estar generando una vía y vamos a estar conectando todos nuestros pistones o lo que quieran, motores, etc. Entonces, vamos a estar, queremos decir, ¿sabes qué? Quiero una más. Entonces ponemos nuestro pistón aquí y nuestra vía directamente acá, en el uno. Luego A menos en el grupo 2. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el festo. Entonces, en simulación, por eso no hay problema cómo armarlo. Entonces, nada más falta esto, equipo 6, si hay equipo 6. Sí. Ah, estructura, método paso a paso mínimo y métodos paso a paso máximo. Notas. Al principio del ciclo se tendrá aire en el último grupo. La última válvula de señal de cada grupo deberá mandar el cambio de grupo. Las válvulas de señal tomarán presión del grupo en el que se encuentren al momento de ser accionadas, pero si se hace cambio de grupo, tomará presión del compresor. Ok. Entonces, hasta aquí, chavos, dudas. ¿Seguros? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Si se fijan, a ver, permítanme, estoy iniciando esto. Listo. Entonces, por ahí ven el festo ya. Entonces, ¿cómo se aplica este método y por qué lo escogí yo? Porque aquí tenemos esta secuencia, la más típica, ¿no? Que tenemos A más, B más, A menos, B menos. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Primero, como nos dice el método, se acciona el último. Entonces, mediante un start y nuestra última condicional, que en este caso sería B0 por este B menos, nos daría la pauta al primer, ya fue muy rápido, al primer, al primer grupo. Una vez que se ejecute el primer grupo o una vez que lleguen las condicionales del primer grupo, se va a activar o va a dar la pauta al segundo grupo. Entonces, veamos. Ahí va muy quedito todavía. Entonces, 15, 20. Listo. Entonces, una vez que llegue al primer movimiento, este se va a ejecutar con las condicionales del segundo grupo. Entonces, si se fijan, el grupo uno estaba activado y una vez que se activó el A1 o el desplazamiento de A1, se activó el segundo grupo, que es en este caso, ¿sale? Con una 3-2. Entonces, se activó el segundo grupo y va a efectuar el siguiente movimiento, que es el B+. Entonces, una vez que se ejecuta, el siguiente paso ya está en set y una vez que alcanza el B1, se ejecuta el grupo 3. El grupo 3 es el retroceso de A menos y entonces tenemos la preparación en el siguiente grupo para el grupo 4 y una vez que alcance nuestro A0 o la siguiente condición nos va a activar el último grupo en este caso. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son los tips que tienen que tener aquí? Una es que si se dan cuenta, los primeros grupos tienen los arreglos idénticos. O sea, este es una AND que va a una 3-2 normalmente cerrado, y así llegando hasta n-1 pasos. Entonces, ¿por qué digo n-1 pasos? Porque este último, si se fijan, ya no tiene la misma condición que todos los demás, o ya no está en la posición normalmente cerrada. Como indica el método, tenemos que dejarlo normalmente abierto porque es la condición que nos da pauta al reset de nuestro primer grupo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo podemos ver de forma directa? Activaciones, las condicionales con el grupo n-1. Entonces, para uno tenemos siempre, siempre, siempre tenemos que condicionarlo con el último grupo y las condicionales de inicio. Y va a activar inicialmente el grupo 1
y se va a desactivar con el grupo 2, ¿sale? Entonces el siguiente se va a activar con las condicionales del grupo 1 y con el paso bueno, el paso o la condicional del grupo 1 y va a activar el grupo 2 y se va a desactivar con el grupo 3. Las condicionales de ese grupo va a activar el siguiente grupo, el 3, y se va a desactivar con el siguiente grupo, que es en este caso el grupo 4. ¿Vale? El último, ¿cómo se va a desactivar? Pues se va a desactivar únicamente, bueno, al iniciar el grupo 1, ¿vale? Entonces, como si se fijan bien, va en escalerita. Este va en 1, el siguiente grupo va en 2, el siguiente grupo va en 3 y el siguiente grupo va en 4, ¿sale? Activaciones inician en 4 y luego en 1, luego en 2, luego en 3, ¿sale? Las desactivaciones inician en el n más 1, en este caso es 1 más 1 en el grupo 2, luego en el 3, en el 4 y acaba en el 1, ¿sale? Entonces, hasta aquí sé que es confuso, pero una vez que desarrollan o sea, una vez que tienen esta condicional, lo que me gusta de este método es que pueden agregar n efectores, por ejemplo. Ay, quieren activar, por ejemplo, en el mismo ciclo, sin siquiera tener algunas condicionales, pueden agregar otro efector, otro cilindro en este caso. Bueno, colocar uno de estos. Pueden colocar otro cilindro y lo pueden colocar en cualquiera de los pasos. Por ejemplo, que me lo active en este paso, en el 1, y este otro me lo desactiva en el paso 5. Entonces, así pueden colocar n cantidades y sin siquiera colocar una señalización o una condición de esto. Si quieren ser más seguros, pueden colocar este pistón con todas sus condicionales, pero ya calcularían o ya pondrían más válvulas, ¿no? Entonces, si les hace el mismo trabajo, pues está mejor. Entonces, Start. Aquí vamos a darle más. Bueno, hay que se quede un rato. Entonces, este se va a activar en 1. Bueno, vamos a colocarle 50, 50, 50, 50, 50. Entonces, este ya te lo activo. Se activa. Me dejé en 20. Entonces, activa la secuencia. Y como si fuera parte de esa misma secuencia, se activa la otra. ¿Sale? Entonces, aquí le dejé 5%. ¿Sale? Entonces, esta es una de las bondades que ejerce esto. Ahora sí, repito, aquí pueden hacerlo más robusto, sí lo pueden hacer más robusto, haciendo las condicionales para estos, o sea, declarando las marcas, ¿no? De C1, de C0, perdón, en 0 y C1 en 100. ¿Vale? Entonces, en dónde estarían colocados? Entonces, uno estaría colocado aquí para iniciar en B0 y el otro se activaría en ¿cuál? ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, Viri, hace rato que no te dejaron participar. No, sí participé, pero a ver, ¿me puede repetir la pregunta? Este, ¿En dónde colocaríamos la condicional de C1 para que para que esto estuviera más robusto, para que no nos hiciera un desplante, por así decirlo? ¿En qué grupo estaría? ¿No? No, pues no sé. Ok. Ahorita teníamos el A, vamos a colocar A más, B más, pero ahorita lo colocamos en el grupo 1, cuando C más, o sea, sería un C más aquí. Lo vamos a ponerlo en blanco porque no se referencie.
y blanco, por ejemplo, y C menos. Entonces, si se fijan, agregamos únicamente el C. Entonces, para iniciar la secuencia tendremos que tener las dos condicionales, una en C0 y otra en B0, ¿no? Que estas son las dos últimas que tenemos aquí. ¿Sale? ¿Sí? Sí, sale, vale. Entonces, una vez que tenemos estas dos condicionales en AND, por así decirlo, esta va en serie con la otra, tenemos que iniciar en B más, luego en A menos, y la última es en C menos y B menos. Estas nos tienen que estar en qué posición la última. Una en C1. Esta se recorre hasta acá, hasta el tercer paso, porque es la condicional para todos. Pero únicamente se va a tomar una antes a que se efectúe el retroceso, ¿no? Entonces, tenemos una condicional de B0, más bien de B1, perdón, y otra condicional de C1. Entonces, donde tenga B1, ahí voy a colocarlo en una AND o en serie para que nos coloque para que no nos haga ese movimiento que hace rato, ¿no? Que le coloqué aquí diferentes este, velocidades y una me iniciaba antes que otra o llegaba antes y ya luego se desplazaba después. ¿Sale? Entonces, esa es una de las condicionales para hacerlo más robusto. Entonces, hasta aquí, chavos. ¿Tienen pregunta, duda? Tomen el screenshot a este. Y se arman el circuitito igual. Entonces, ¿Y cómo se arma, profe? ok, Veo que ahí tiene sensores o no sé. Pues, yo sí llevé la materia, pero la verdad, creo que no vimos nada de esto. ok, Que yo perfecto. recuerde. ¿Estas cómo se hacen? Por ejemplo, este, agarren cualquier válvula. La válvula la unen acá y esta la unen aquí. Entonces, si se fijan, ya les creo un puntito. Agarran ese puntito y con el shift lo recorren como si lo copian. ¿Sale? Una vez que agarran el shift, otra vez, más bien otra vez que presionan el shift, lo agarran y copian y tienen otro puntito. Entonces agarran le dan clic, lo sostienen y llegan hasta acá y se hace su línea. ¿Sale? El punto aquí es crear, más bien la maña, o sí, el objetivo aquí es crear el puntito, copian, pegan y recorren el puntito y ya tienen su vía. ¿Sale? Entonces, una vez que la crean, pueden copiar y pegar todas las vías o n vías para los n pasos que tengan y listo, aquí lo tienen. ¿Sale? Entonces, suena confuso, sí, es un poco laborioso, pero no es difícil. Y ahí tienen sus grupos. Entonces, a este podríamos llamarle grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Sale? Entonces, si quieren que desarrolle uno, pues igual me pueden decir, pero yo lo hice así porque luego creo la mayoría tiene una sola pantalla, entonces para estarlo haciendo a la par como que no estaría muy bien. Entonces, pues díganme si tienen doble pantalla o si pueden dividirla en dos y pueden estar siguiéndome para hacer uno desde cero. Yo sí tengo, no sé lo demás. Entonces, ¿cómo ven los demás? Sí, yo también tengo doble. ¿Seguros? Yo también. Sí. Bueno, entonces O si no, iniciemos. igual puede ser que usted lo haga así desde cero y que alguien de nuestros compañeros grabe la clase o grabe esa sección y ya Ajá, podemos ver qué pasos. ok, sí, si quieren. Entonces, iniciamos desde cero con qué, con nuestra unidad de mantenimiento y nuestra alimentación. ¿Dónde está la otra? Acá está. Y fuente. Entonces, por aquí no tendría nada de problema, ¿sale? Entonces, ¿qué nos indica nuestro paso?
Por ejemplo, vamos a deducir una secuencia, ¿no? ¿Cuál secuencia les gusta?